El pasillo fuera de las operaciones navales zumbaba con su ritmo matutino habitual, botas sobre baldosas pulidas, voces bajas intercambiando rápidas actualizaciones, el suave pitido de los paneles de acceso. Las pantallas parpadeaban con horarios e informes meteorológicos, y en algún lugar del pasillo, una cafetera silbaba como un motor cansado. Nadie se fijó en la mujer que se movía entre todo eso, silenciosa y discreta, con una tarjeta temporal colgando suavemente de su chaqueta gris. Elena Cross mantenía la cabeza erguida y sus pasos eran mesurados, como si formara parte del propio edificio. «Gay, detente». La voz del teniente Mark Rohr resonó en el pasillo. Fuerte, pública, diseñada para ser oída. Se interpuso en su camino, escrutando su tarjeta con evidente escepticismo. «Contratista», dijo, dejando que la palabra sonara como un insulto. «¿De verdad creen que pueden estar cerca de los pasillos restringidos?» Algunos marineros redujeron el paso. Alguien sonrió con sorna. Otro fingió no ver nada. Elena se detuvo. No discutió, no se disculpó. Simplemente lo miró a los ojos y respondió: «Entendido, señor». Fue educada, tranquila, controlada, y de alguna manera no sonó en absoluto como una contratista. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a FOB Veteran Stories y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Elena Cross había aprendido con el tiempo a desaparecer a plena vista. Su contrato la catalogaba como especialista lingüística civil, asignación temporal, rotación de 90 días. Sobre el papel estaba allí para ayudar con los registros de traducción, las transcripciones de radio y el análisis de interceptaciones extranjeras que requerían más matices culturales que autorización. El tipo de trabajo al que nadie prestaba atención hasta que salía mal. El tipo de función que le permitía moverse por los pasillos sin que nadie la recordara. Llevaba casi 4 años viviendo así. No se escondía exactamente, solo era discreta. Todas las mañanas llegaba temprano, aparcaba lejos de la entrada principal y recorría un largo camino hasta llegar. Vestía con ropa neutra, llevaba el pelo liso y mantenía una postura lo suficientemente relajada como para parecer poco importante. Evitaba el contacto visual sin parecer nerviosa. Nunca se quedaba en las zonas comunes, comía sola. Se marchaba antes de que se formaran aglomeraciones. No porque le diera miedo a la gente, sino porque la atención tenía peso, y el peso dejaba huellas. Su rutina era precisa: despertarse antes del amanecer, estirarse, respirar, café, solo, repasar notas, caminar, observar, escuchar. Había construido sus días de la misma manera que antes construía las listas de comprobación de las misiones, sencillas, predecibles, limpias, sin sorpresas. Las sorpresas le habían quitado demasiado. A medida que se adentraba en el ala de operaciones, Elena sentía que el regusto de las palabras del teniente Rohr aún flotaba en el aire. Contratista, la forma en que lo había dicho. Como un insulto disfrazado de título profesional, no miró atrás, no puso los ojos en blanco, no suspiró, lo archivó. Siempre lo hacía. Se fijaba en todo: la forma en que la gente sonreía cuando creían que no podía verlos, la forma en que bajaban la voz cuando pasaba, la forma en que se hacían suposiciones sin esfuerzo, que era blanda, que era temporal, que no pertenecía a ese lugar. Les dejaba pensar eso. El silencio le había enseñado cosas que las palabras nunca podrían enseñarle. Percibía la burla en los tonos más que en las frases. Sentía el juicio en las pausas. Percibía el peligro en los patrones, no en el volumen. No era algo que intentara hacer. Era algo que su cuerpo recordaba. A veces, cuando los pasillos eran demasiado ruidosos, los fragmentos volvían. El viento estático de la radio gritando contra el metal. Alguien gritando coordenadas a través de la interferencia. Una voz, la suya, atravesando el caos con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Parpadeaba para alejar esos momentos cuando llegaban. Se anclaba en el presente, con las botas sobre las baldosas, la respiración firme y la placa balanceándose.
Ahí estaba, Elena Cross, nada más. Se detuvo frente a una oficina con paredes de cristal y revisó su carpeta de asignaciones. Sus manos estaban firmes. Siempre lo estaban. Incluso cuando se le oprimía el pecho. Incluso cuando viejos ecos intentaban trepar por su espina dorsal. La disciplina no era ruidosa. No hacía falta que lo fuera. Se mantuvo en pie tal y como la habían entrenado, equilibrada, con el peso centrado, los hombros relajados, pero preparada. Respiraba por la nariz, despacio y de forma controlada, nunca superficial. Escuchaba como otros observaban, con atención, en silencio, por completo. Podía saber quién había dormido mal por su forma de caminar, quién estaba enfadado por la forma en que tocaba las puertas, quién guardaba secretos por cómo evitaba los reflejos. Nadie se daba cuenta de esto, y ella prefería que fuera así. Sin embargo, el teniente Rohr hacía difícil permanecer invisible. Mark Rohr había crecido a la sombra de hombres a los que admiraba, y a los que nunca llegó a estar a la altura. Su padre había servido. Su abuelo había servido. Las historias de mando y sacrificio habían llenado su infancia, pero ninguna de ellas era suya. Todavía no, así que lo compensaba. Corregía a la gente en voz alta. Hacía cumplir las normas de forma teatral. Recordaba a menudo a todos cuál era su rango. No le gustaban las cosas que no podía clasificar. No confiaba en lo que no encajaba. Elena no encajaba. No parecía impresionada. No se achicaba. No daba explicaciones excesivas. Eso lo inquietaba. Para Rohr, la autoridad era algo que se demostraba. Para Elena, era algo que se llevaba consigo. No podían ser más diferentes. La había notado hacía semanas. Tranquila, siempre en segundo plano, siempre donde técnicamente no pertenecía. Nunca infringía las normas, simplemente se mantenía cerca de ellas. Eso le hacía sospechar. Y la sospecha, para Rohr, era una amenaza. Así que la desafió públicamente, no porque hubiera hecho nada malo, sino porque no parecía alguien capaz de hacerlo. Cuando Elena pasó por delante de una sala de conferencias, oyó voces a través de la puerta entreabierta. Personal superior, lenguaje táctico, una reunión en curso. No tenía intención de escuchar, pero algunos hábitos no se pueden desactivar. Perdimos la señal cerca de la cordillera costera. Desorientación total. Piloto desalineado en 6 dólares. Sus pasos se ralentizaron. Interferencia meteorológica. Sin guía externa. Asumimos que el fracaso era inevitable. Se le cortó ligeramente la respiración. 2. Operación Grey Wake. El nombre la golpeó como agua fría. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de su carpeta. Se quedó allí completamente inmóvil, como congelada entre el ahora y el entonces. Y, por primera vez en años, Elena Cross sintió que algo antiguo comenzaba a despertarse. No era miedo, era reconocimiento. Rohr no volvió a enfrentarse a ella esa mañana. No era necesario. Dejó que las pequeñas cosas hicieran su trabajo. Cuando Elena se detuvo en el mostrador de administración para solicitar un código de acceso a un archivo, él pasó detrás de ella y dijo, lo suficientemente alto como para que los demás lo oigan. A los contratistas les encanta vagabundear, ¿verdad? Su tono no era enfadado, era divertido, informal, el tipo de comentario que sonaba inofensivo si así lo querías. Algunos marineros se rieron, no porque fuera gracioso, porque era fácil. Elena no se dio la vuelta, no se puso tensa, simplemente esperó a que el empleado terminara de escribir. Mantuvo la mirada al frente, la expresión neutra y la respiración sin cambios. Hacía tiempo que había aprendido que la peor humillación era la que venía envuelta en una sonrisa. A mediodía su presencia se había convertido en una constante. Cuando pasaba junto a un grupo, su voz la seguía por detrás. Tarjeta temporal, gente temporal, siempre un lío con el control de acceso. Lo dijo como una observación, no como una acusación. Cuando se detuvo cerca de una pantalla digital para revisar una solicitud de traducción entrante, él se colocó delante y tocó la pantalla. Esa pantalla no es para contratistas. Ella se apartó. Cuando ella esperaba el ascensor, él entró,
Miró el panel de botones y luego la miró a ella. Pisos restringidos, dijo. Ya sabes cómo funciona. Ella pulsó un botón más abajo. Cada momento era pequeño. Nada digno de mención, nada dramático. Pero juntos formaban un ritmo, un tono, un mensaje. Otros comenzaron a seguirlo. No con malicia, ni conscientemente, pero los humanos reflejaban el poder sin darse cuenta. Un suboficial se rió cuando Rohr bromeó. Una empleada puso los ojos en blanco. Alguien murmuró, ¿por qué está siempre por aquí? Cuando Elena pasó. Algunas personas no se unieron, simplemente no intervinieron. Y ese silencio era más fuerte que cualquier insulto. Elena se dio cuenta de todo. De cómo las risas subían y bajaban como olas. De cómo los susurros se intensificaban cuando ella se acercaba. La forma en que su presencia se convertía en una silenciosa fuente de curiosidad. No se enfrentó a nadie. No dio explicaciones. No se defendió. No porque no pudiera, sino porque no quería. Había un tipo de poder y moderación que la mayoría de la gente no entendía, y a ella le habían enseñado a no desperdiciarlo nunca. En un momento dado se quedó al margen de un pequeño grupo que revisaba los registros de navegación. Ella no formaba parte de la reunión. Esperaba a que la sala se despejara para poder recuperar una carpeta que había dejado en una mesa auxiliar. Rohr la miró y le dijo con ligereza, «Puedes relajarte. Esto está por encima de tu nivel salarial». Algunas personas sonrieron con sorna. Alguien preguntó, «¿Qué hace ella aquí?» «Traduce», dijo Rohr, como si eso lo explicara todo. La palabra tenía peso, una caja, un límite. Elena permaneció inmóvil. Esperó y, cuando el grupo se movió, dio un paso adelante, recogió su carpeta y se marchó. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Le habrías corregido? ¿Te habrías defendido? ¿Habrías exigido respeto? ¿O habrías hecho lo mismo que ella y habrías seguido adelante? La presión no era fuerte. No gritaba. Presionaba. Se acumulaba. A primera hora de la tarde, la sala de operaciones había cambiado. No de forma visible, sino emocionalmente. Algo no estaba bien. Apareció una pequeña interrupción en las comunicaciones en las pantallas inferiores. Nada alarmante, solo un breve retraso. Luego, un informe de logística. A continuación, una discrepancia entre dos fuentes de navegación. Rohr lo descartó con un gesto. Un fallo técnico, dijo. Son cosas que pasan. Pero no se detuvo. Llegaron informes de diferentes terminales. Nada coincidía. Las coordenadas que debían alinearse estaban desviadas. Las marcas de tiempo entraban en conflicto. Las voces se hicieron más fuertes, luego más bajas. La confusión se instaló. Elena se quedó cerca de una consola, fingiendo revisar sus propios archivos mientras escuchaba. Se dio cuenta del patrón inmediatamente. Las discrepancias no eran aleatorias, eran sistemáticas. Observó cómo una fuente de datos corregía el viento y otra no. Cómo una se ajustaba a la deriva y la otra se congelaba. Sus dedos se crisparon. Casi habló. Casi. Entonces recordó la voz de Rohr. Contratista. Temporalmente por encima de tu nivel salarial. Cerró la boca. No fue el miedo lo que la detuvo. Fue el cálculo. Había aprendido cuándo hablar y cuándo no. El problema se agravó. Dos oficiales subalternos discutían sobre cuál de las pantallas estaba equivocada. Un jefe gritaba órdenes que no coincidían con los datos entrantes. Alguien sugirió reiniciar el sistema. Otro no estaba de acuerdo. Rohr se introdujo en el caos con confianza. Demasiada confianza. Que todo el mundo se calme, dijo. No vamos a enviar aviones por un simple parpadeo. Se giró y vio que Elena lo observaba. ¿Qué? Dijo. ¿Tienes una opinión? Algunas cabezas se giraron. Elena dudó, abrió la boca y luego la cerró. No, señor, dijo. La palabra señor sonó sin ironía, sin sarcasmo, solo con firmeza. Rohr asintió, satisfecho. Eso es lo que pensaba. Se dio la vuelta. Elena apretó ligeramente la mandíbula, pero no por enfado. Concentrada, volvió a sus archivos, pero sus ojos seguían la sala. Observaba las manos sobre las consolas. Escuchaba los tonos y las voces.
Sentía cómo aumentaba la temperatura de la incertidumbre. Conocía esa sensación. Así era como las cosas salían mal. No por explosiones, suposiciones, exceso de confianza o gente hablando por encima de la persona equivocada. Estaba de pie cerca de la entrada de un pasillo restringido cuando sonó la alarma. No era una sirena, solo un suave cambio en el audio de fondo. Pero Elena lo sintió como se siente la caída de presión en la cabina de un avión, como lo nota la piel antes que la mente. Un técnico frunció el ceño ante su pantalla. «Qué raro». «¿Qué?», preguntó alguien. «La sincronización de la navegación de respaldo no se alinea». Rohr exhaló bruscamente. «Ya hemos hablado de esto. Es un retraso». «Pero no es un retraso», dijo el técnico. «Se está corrigiendo en la dirección equivocada». Elena dio un paso adelante. Se detuvo. Podía sentir cómo surgía el viejo instinto, el que no esperaba permiso. Lo reprimió. «Todavía no». «Así no», murmuró un suboficial. «¿Deberíamos escalar?» Rohr negó con la cabeza. «No hasta que sepamos a qué nos enfrentamos». El problema era que ellos no lo sabían. Y Elena sí. Lo vio en las superposiciones, la forma en que el mapa digital intentaba compensar una variable fantasma. Sabía lo que significaba y sabía a qué podía conducir. Apretó las manos alrededor de su carpeta. ¿Qué harías si vieras un error que nadie más creyera real? ¿Hablarías o te quedarías callado porque nadie te había preguntado? La voz de Rohr se elevó de nuevo. ¿Por qué sigue aquí? La pregunta no iba dirigida a ella. Era sobre ella. Hizo un gesto. Esta es una zona restringida. Ella lo miró. Por primera vez en todo el día sostuvo su mirada. «Me dijeron que recuperara los documentos», dijo con calma. «Aquí no», respondió él. «Muévete». Algunas personas observaban, esperando. Elena dudó. Miró las pantallas una vez más. Vio que el error se agravaba. Vio que la desalineación aumentaba. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Tragó saliva. Luego asintió con la cabeza. «Sí, señor». Y se alejó. Al pasar por la puerta, se detuvo una fracción de segundo, lo suficiente para que nadie se diera cuenta. Lo suficiente para escuchar. Las voces continuaban detrás de ella. La confusión se intensificó y Elena Cross salió de la zona restringida sabiendo sin lugar a dudas que algo iba a salir muy mal y que nadie dentro entendería por qué. En el momento en que Elena entró en el pasillo auxiliar, el ruido cambió. No era más fuerte ni más débil, solo diferente. Un zumbido se superponía a todo lo demás, como una corriente baja que recorría el edificio. Se detuvo cerca de un panel de comunicaciones montado en la pared, fingiendo hojear su tableta mientras sus oídos se adaptaban. Entonces lo oyó. No eran las voces, era el tono. Una débil oscilación enterrada en la señal de radio de fondo, apenas perceptible. La mayoría de la gente lo habría confundido con estática, pero Elena se puso ligeramente rígida y sus hombros se alinearon sin que se diera cuenta. Ese tono significaba algo. No sabía cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Levantó la mano lenta y deliberadamente y apoyó ligeramente las yemas de los dedos en el borde de unos auriculares de repuesto que colgaban de un gancho. No se los puso, solo los tocó. No como un técnico, sino como un piloto toca el salpicadero antes de despegar. Su pulgar rozó el acolchado. Sus dedos se curvaron alrededor del marco. No los agarró, los equilibró como si el peso y la tensión importaran. Pasaron dos analistas junior. Uno de ellos frunció el ceño. ¿Por qué lo sostiene así? ¿Cómo así?, susurró el otro, como si estuviera a punto de dar una orden. Ella redujo la velocidad, fingiendo atarse el cordón del zapato. Su mirada se movió una vez, aguda, rápida, y extendió la mano, tocó la pantalla e hizo un pequeño ajuste. 13 de la noche, apenas visible. Se alejó, el mapa se corrigió. Nadie se dio cuenta. Ella siguió caminando, pero un suboficial sí lo había hecho. El suboficial Nolan Webb estaba cerca del dispensador de agua, fingiendo leer un mensaje mientras la observaba desde el reflejo en el cristal. No sabía por qué la estaba observando, simplemente se sentía inquieto. Había algo en ella que no encajaba. La oyó murmurar algo entre dientes al pasar. Las alineaciones de fase están desajustadas.
Están compensando una deriva que no existe. Webb se quedó paralizado. Se giró. Ella ya estaba a mitad del pasillo. Esa frase no era normal. No era lenguaje técnico. No era logística. No era administración. Era táctica. El tipo de frase que se usa cuando las vidas dependen de la precisión. Más tarde, en la sala de comunicaciones, alguien mencionó un sistema de tormentas que se movía más rápido de lo esperado. Elena se estremeció. No de forma dramática, solo un parpadeo. Una respiración retenida durante medio segundo más de lo normal. Sus dedos rozaron el interior de la manga. Y por un momento, solo un momento, los puños se iluminaron. Una delgada cicatriz recorría el interior de su antebrazo. No era quirúrgica, no era reciente, era antigua, limpia, deliberada. Se bajó la manga inmediatamente, pero la capitana Allison Grant la había visto. Grant era el tipo de oficial que no levantaba la voz, no adoptaba posturas, no lo necesitaba. Observaba a la gente. Se fijaba en las inconsistencias. Se fijó en Elena, en la forma en que se ponía de pie cuando sonaba la alarma de la comunicación, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando las transmisiones se desalineaban, en la forma en que escuchaba, no como alguien que intenta comprender, sino como alguien que intenta confirmar. Grant llevaba suficiente tiempo en el servicio como para reconocer esa postura. No era curiosidad, era preparación. Entonces alguien mencionó de pasada las palabras Stella Gris. Un asistente de la reunión lo mencionó mientras resumía un expediente histórico. Tuvimos una desalineación similar durante Grey Way Cake. Elena apretó la carpeta con más fuerza. Su respiración cambió. Bajó la mirada pero no la apartó. La dirigió hacia adentro. Grant lo vio. También lo vio el sargento mayor Daniel Reyes. Reyes estaba apoyado contra una columna con los brazos cruzados, observando la sala. Se había pasado la vida observando a personas bajo presión, y la presión tenía un olor. No sabía quién era Elena, pero sabía lo que no era. No era una contratista, no en el sentido en que la gente suponía. Reyes cambió de postura, reposicionándose sutilmente para poder verla sin mirarla fijamente. Observó cómo reaccionaba a los tonos de radio, cómo no se sobresaltaba ante las alertas, sino que respondía a ellas antes de que se reprodujeran por completo. Cómo respiraba, cómo escuchaba, cómo esperaba. Se acercó a un técnico junior. ¿Quién es esa?, preguntó en voz baja. ¿Quién? La mujer con la tarjeta temporal, no lo sé, traductora o algo así. Reyes gruñó. No, eso no era. Elena sintió el peso de las miradas sobre ella. Odiaba eso. No porque tuviera miedo, sino porque estaba cansada. Había vivido discretamente por una razón. Cada reacción que reprimía era una elección. Cada corrección que no hacía era una restricción. Se dirigió hacia una escalera vacía. Necesitaba espacio, necesitaba silencio. Apoyó la espalda contra la fría barandilla metálica y cerró los ojos. Y por un segundo, solo uno. El pasillo se convirtió en una cabina de radio. El viento rugía, el metal chirriaba, su voz atravesó el caos, una actitud justa. Ahora no discutas. Abrió los ojos, ya no estaba allí, estaba aquí. Elena Cross, contratista civil, placa temporal, invisible. Sus labios se movieron. No se dio cuenta de que estaba hablando. La corrección debería ser de 5 reales, no de 3, susurró. Luego, más suave, tan suave que nadie debería haberla oído. Utilizó la antigua señal de llamada, la que no había pronunciado en años, la que se suponía que no debía recordar. Eco 3, la alerta no sonaba como una emergencia. Nunca lo hacía. Era un suave cambio tonal, poco más que una ondulación en el ruido de fondo de la sala de operaciones. La mayoría de la gente ni siquiera levantó la vista. Algunos lo hicieron, pero luego volvieron a sus pantallas. Pero Elena lo sintió. Se enderezó ligeramente, alineando los hombros sin darse cuenta. Un técnico junior frunció el ceño ante su pantalla. «Qué raro. ¿Qué pasa?», preguntó alguien. «Nuestra señal de navegación principal se ha desincronizado de la de respaldo. No debería pasar eso». Rohr echó un vistazo.
Define desincronización. Se está corrigiendo en direcciones opuestas. Entonces es un fallo, dijo Rohr. Reinicia el auxiliar. El técnico dudó. Señor, eso podría solucionarlo. Elena apretó los dedos. Conocía ese tono. Lo había oído en tormentas, en desiertos, en cabinas de pilotaje, en salas donde nadie quería admitir que se había equivocado. Respiró lentamente. El auxiliar se reinició. 3 señales más desalineadas. Una nueva alerta parpadeó. Luego otra. Un oficial meteorológico se acercó a la pantalla central. Tenemos una célula que se mueve rápidamente desde el norte. Las cizalladuras del viento aumentan. La voz de un piloto llegó a través de uno de los canales superiores. Operaciones, confirmen la dirección. Estoy recibiendo indicaciones contradictorias. La sala se quedó en silencio. Rohr se enderezó. Manténganse firmes, gritó. ¡A la espera! Elena se acercó al borde de la sala sin que nadie se diera cuenta. Observó los datos. No vio caos, vio estructura. Las desalineaciones no eran aleatorias. Estaban en capas, apiladas. Reconoció el patrón como se reconoce una melodía que no se ha escuchado en años. Una segunda voz se escuchó por el canal. Operaciones, estoy perdiendo la referencia Horizon. Alguien murmuró. Eso no es bueno. Rohr gritó. Todas las estaciones mantengan el vector actual hasta que resolvamos esto. Esa fue una decisión equivocada. Ella dio un paso adelante. Solo uno. No hacia el centro, sin llamar la atención. Solo lo suficiente para acercarse. Su compensación del viento se está apilando incorrectamente, dijo. Nadie la oyó. No alzó la voz. No era necesario. Se acercó más. Su alimentación secundaria está corrigiendo una deriva que no existe, repitió. Está desviando tu referencia del horizonte. Ward se irritó. ¿Quién te ha preguntado? Elena le miró a los ojos, sin desafiarle, sin disculparse, solo con firmeza. El piloto está perdiendo la orientación, dijo. Si sigues acumulando correcciones, compensarás en exceso. Un técnico frunció el ceño. ¿Qué? Elena señaló la pantalla. Solo un pequeño movimiento. 3 toques. ¿Lo ves? Dijo en voz baja. Eso no es una desviación provocada por el clima. Es un bucle de retroalimentación del sistema. La sala se quedó en silencio. No por su autoridad, sino por sus palabras. Eran precisas, no especulativas, no vagas. Calaron como coordenadas. Uno de los analistas se inclinó hacia adelante. Tiene razón. Eso no es ambiental, frunció el señor Rohr. No tiene autorización. Míralo, dijo el analista. Hubo una pausa. Luego, otra voz dijo, tiene razón. Elena no sonrió, no reconoció el cambio. Ya se estaba moviendo. Se acercó a una consola vacía. Nadie la detuvo. No pidió permiso. Aún no tocó nada. Solo miró. Sus ojos se movían rápido, no frenéticos, sino concentrados. Tu fuente terciaria está tratando de estabilizarse basándose en información corrupta. Ella dijo, tienes que aislar la fuente antes de emitir más correcciones. El oficial subalterno dudó. ¿Y tú sabes esto? ¿Cómo? Elena inhaló, lenta y controladamente. Porque si no lo haces, el piloto perseguirá una falsa estabilidad hasta que no le quede suficiente altitud para recuperarse. Nadie habló. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas exteriores. El oficial meteorológico murmuró. La cizalladura del viento acaba de aumentar. Una voz crepitó a través del canal. Operaciones, no me gusta esto. Los instrumentos no coinciden. Rohr dio un paso adelante. Vale, ya basta. Tú. Elena se volvió hacia él, sin brusquedad, sin dramatismo. Lo miró como un médico mira a alguien que se está desangrando. Directa, sin malicia. Teniente, dijo. Utilizó su rango, no para halagarlo, sino para tranquilizarlo. Tienes que aislar el bucle terciario. Ahora, continuó ella, no discuta conmigo, solo hágalo. La sala se quedó en silencio. Las palabras eran incorrectas. No eran irrespetuosas, solo incorrectas.
No eran palabras de contratista, no eran palabras de subordinada, eran palabras de mando. Rohr se enfureció. No tienes derecho. La voz del piloto se escuchó más fuerte. Operaciones. Me estoy desviando. Necesito orientación. Elena se giró ligeramente hacia la consola. ¿Cuál es tu altitud? 4000 descendiendo. No miró la pantalla. No necesitaba reducir la corrección a la mitad. No toques el yaw, estabiliza solo el roll. El piloto dudó. ¿Quién es esta? Confían en mí, dijo Elena. Su voz era tranquila, no relajante. Segura. Él lo hizo. El descenso se ralentizó. El viento aullaba. Alguien susurró. Estaba funcionando. Rohr dio un paso adelante. Ya basta. No puedes simplemente... Elena no lo miró. Se dirigió al técnico. Aísla el terciario. Bloquea el primario a la referencia manual. No reintroduzcas la corrección automática hasta que hayamos eliminado el bucle de retroalimentación. El técnico la miró fijamente, luego a la pantalla y luego de nuevo a ella. ¿Cómo lo sabes?, dijo ella. Lo ha conseguido, lo ha conseguido. El mapa se estabilizó. No del todo, pero lo suficiente. El piloto exhaló audiblemente. He recuperado Horizon. Una ola de sonido recorrió la sala. No era un suspiro de alivio, sino un suspiro de liberación. Rohr se quedó rígido. Su autoridad había sido ignorada. No de forma agresiva, sino funcional. Eso le disgustaba aún más. Volvió a abrir la boca. La capitana Grant dio un paso adelante. Aún no había hablado. Había estado observando. Dejadla terminar, dijo en voz baja. Rohr parpadeó. Capitana, ella está estabilizando una situación que nosotros no podíamos, respondió Grant. Eso le da 30 segundos. Elena no respondió a Grant. Ya estaba escaneando. La cizalladura del viento volverá a aumentar en 90 segundos, dijo. Si no ajustas ahora, lo perderás de nuevo. La oficial meteorológica frunció el ceño. ¿Cómo reconoces los patrones? Elena dijo que no dio más detalles. Nunca lo hacía. Dio una secuencia de correcciones, sin prisas, sin precipitarse, deliberadas, cada una pequeña, cada una precisa. La gente la siguió, no porque ella lo exigiera, sino porque lo que decía funcionaba. La voz del piloto se estabilizó. Estoy aguantando. Elena asintió una vez, apenas. Rohr se quedó en silencio. También odiaba eso. Después de unos minutos, la situación se calmó. No se resolvió, pero se estabilizó. Lo suficiente para respirar, lo suficiente para pensar. La sala recuperó lentamente su ritmo. Comenzaron los susurros, no burlones, sino interrogantes. ¿Quién es ella? ¿Cómo lo sabía? Esa frase. Un oficial subalterno finalmente pronunció la pregunta en voz alta. No en voz alta, sin acusar, solo confundido. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Las puertas al fondo de la sala de operaciones se abrieron sin previo aviso. Al principio nadie se dio cuenta. Seguían concentrados en las pantallas, en la voz del piloto, en las transmisiones recalibradas. Pero cuando algunas personas se enderezaron instintivamente al comenzar a extenderse un silencio por la sala, los demás siguieron su mirada. El almirante Thomas Hale había entrado. 4 estrellas en el cuello. Comandante de la flota, un hombre cuya presencia no necesitaba presentación. Le habían informado mientras caminaba. Le habían dicho que había un problema con los sistemas, que se estaba estabilizando, que se había restablecido el control. Estaba preparado para evaluar la situación y seguir adelante. Entonces la oyó. Mantén ese rumbo. No persigas la corrección. Deja que venga a ti. Solo una frase. Tranquila, mesurada, absoluta. El almirante Hale dejó de caminar, no de forma dramática, no de forma visible, simplemente se detuvo. El capitán Grant se dio cuenta. También el sargento mayor Reyes. La postura del almirante cambió. Sus hombros se tensaron. Giró la cabeza lentamente, deliberadamente, como si algo antiguo acabara de alcanzarlo y tocarlo. No buscaba un rostro. Estaba escuchando. La sala se desvaneció. Para él, ya no era una sala de operaciones. Era de noche. Lluvia contra el metal. Viento aullando. Un avión temblando como si se fuera a desintegrar.
estática inundando todos los canales. Voces presas del pánico que intentaban no sonar asustadas, y entonces su voz atravesándolo todo. No alta, no apresurada. Marca tu rumbo ahora. No discutas conmigo. Hazlo. Había querido preguntar quién era ella. No había tenido tiempo. Esa voz lo había salvado a su tripulación, había salvado toda una operación de la que nunca se escribió nada. Hale dio un paso adelante y luego otro. Elena seguía frente a la consola. No se había dado cuenta de su presencia. La observó desde atrás. Su postura, su quietud, la forma en que equilibraba su peso. Habló en voz baja, no como un almirante, sino como un hombre que hacía una pregunta que casi le daba miedo formular. ¿Cuál era tu indicativo durante la operación Grey Waikiki? La sala se quedó en silencio. Nadie más entendió la pregunta. Elena se quedó paralizada. No su cuerpo, sino su respiración. Se le cortó antes de que pudiera evitarlo. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él. No pensó, no calculó. Respondió, hecho 3. El sonido cayó como un objeto que se cae. Agudo. Último saludo. Inhaló. Una vez, 2 veces, y luego dijo, Elena Cross. Su nombre resonó en la sala, sin rango, sin título, solo su nombre, y todo se paralizó. Nadie habló, nadie se movió. Rohr se quedó mirando. Grant abrió la boca. Reyes se enderezó. Elena se quedó completamente inmóvil. No por miedo. Por reconocimiento, el hombre que casi había muerto a causa de una tormenta acababa de recordar la voz que lo había traído a casa. Y, por primera vez en años, todos los demás también. El almirante Hale no alzó la voz. No era necesario. La sala ya estaba escuchando. Elena Cross, repitió, esta vez con formalidad, no como un recuerdo, sino como una afirmación. Ella se quedó frente a él, con las manos a los lados y la postura firme. No le corrigió. No dio un paso adelante. No retrocedió. Sí, señor, dijo. Las palabras eran sencillas. Llevaban consigo años. Hale dio un paso más hacia ella. No la tocó. No sonrió. Pero algo en su expresión se suavizó lo suficiente como para que se notara. Esta mujer, dijo girándose ligeramente para que toda la sala pudiera oírlo, no es una contratista en el sentido que ustedes piensan. Nadie se movió. Ella desempeñó una función que no se puede discutir aquí, continuó. No porque fuera secreta, sino porque era necesaria. El rostro de Rohr se quedó sin color. Ella era responsable de las vidas de personas que nunca supieron su nombre. Guiaba aviones a través de tormentas. Estabilizaba operaciones que nunca llegaban a los titulares. Tomaba decisiones que salvaban a tripulaciones que nunca veían su rostro. Hale hizo una pausa y lo hizo en silencio. Una onda se extendió por la sala. No era ruido, era comprensión, conmoción, culpa. Del tipo que no grita, del tipo que se asienta. El capitán Grant exhaló lentamente. El suboficial Reyes se enderezó por completo. El contramaestre Webb tragó saliva. Rohr parecía como si le hubieran golpeado. No físicamente, sino internamente. Abrió la boca y luego la cerró. Sus ojos se movían rápidamente entre Elena y el almirante, buscando algo. Ira, desafío, pruebas de que se trataba de algún tipo de malentendido. No lo era. Te traté como, comenzó a decir. Elena levantó una mano. No con dureza, sin acusarlo, solo lo suficiente. Él se detuvo. Ella negó con la cabeza una vez, no para perdonarlo, no para absolverlo, solo para decir no. Ella no estaba allí para eso. Hale se volvió hacia ella. Podrías habernos corregido, dijo en voz baja. No lo hiciste. Elena lo miró a los ojos. No vine aquí para darme a conocer, dijo. Su voz seguía controlada. Vine aquí para trabajar. Nadie respiraba. Hale asintió una vez. Luego, lentamente, deliberadamente, dio un paso atrás, se enderezó y saludó. No de manera casual, no de manera ceremoniosa, un saludo real. Uno dado a alguien que se lo había ganado. Se oyó el sonido de botas moviéndose. No todos a la vez. Una, luego otra, luego otra, luego otra. Grant, Reyes, Webb, luego el resto.
No porque se les ordenara, sino porque lo entendían. Nadie aplaudió, nadie habló. No había teléfonos ni anuncios. Solo una sala llena de gente de pie en silencio, reconociendo algo que no habían visto antes. Elena no devolvió el saludo. No era necesario. Bajó la mirada, no por vergüenza, sino por humildad. Hale bajó la mano. La miró no como un superior, ni como un recuerdo, sino como un hombre que se dirige a alguien que ha soportado más de lo que la mayoría soportaría jamás. «Has hecho un buen trabajo hoy», dijo. Elena asintió. Eso fue todo. Rohr se quedó paralizado. Entonces, lentamente, algo en su interior se rompió. No fue algo ruidoso ni dramático. Tragó saliva con dificultad. Su mandíbula tembló una vez. Apartó la mirada y se presionó los dedos contra el puente de la nariz, no para llorar, sino para evitar hacerlo. Había intentado afirmar su poder y había aprendido lo que realmente era. Nadie habló, nadie necesitaba hacerlo. El momento pasó, sin fanfarria, pero con peso. Y cuando Elena finalmente se volvió hacia el pasillo, no caminó de forma diferente. No se irguió, no miró a su alrededor, simplemente siguió adelante, en silencio, sin cambios. Pero la sala detrás de ella ya no era la misma, y tampoco lo eran las personas que había en ella. Elena no pidió nada, ni mención, ni corrección en su expediente. Ningún reconocimiento público, ningún anuncio por el intercomunicador. No quería que su nombre se añadiera a ningún tablón, ninguna lista, ninguna pantalla del pasillo. El capitán Grant lo intentó una vez. «Con cuidado, te lo mereces». Elena negó con la cabeza. No con brusquedad, ni a la defensiva. Solo lo justo. «No necesito que me vean», dijo. «Solo necesito ser útil». Así que la dejaron ir por donde había llegado en silencio. Caminó por los mismos pasillos, pasó por delante de las mismas pantallas, los mismos suelos pulidos, la misma máquina de café silbando en la distancia. Nadie la detuvo, nadie susurró, nadie la miró fijamente, pero todo parecía diferente. No porque ella hubiera cambiado, sino porque ellos lo habían hecho. En la puerta, entregó su tarjeta de identificación temporal. Los guardias la escanearon sin hacer comentarios. La barrera se levantó. Ella pasó. Y así, sin más, se fue. Sin convoy, sin escolta, sin ceremonia. Solo una mujer caminando hacia su coche bajo un cielo que parecía como cualquier otro. Si te hubieras cruzado con ella, no te habrías dado cuenta. Esa es la parte que olvidamos. Imaginamos a los héroes como cosas visibles, como momentos ruidosos, como historias que exigen atención. Pero la mayoría de ellos no lo son. La mayoría se mueven silenciosamente por el mundo, cargando con un peso que nadie ve, resolviendo problemas que nadie nota, manteniendo líneas que nadie se da cuenta de que estaban a punto de romperse. No se anuncian, no te lo recuerdan, no corrigen tus suposiciones, simplemente hacen su trabajo y luego se van. En algún lugar, en este momento, alguien está siendo subestimado, alguien está siendo ignorado, alguien está siendo menospreciado. Y nunca sabrás lo que han soportado, lo que han sobrevivido o lo que han salvado a menos que se vean obligados a mostrártelo. A Elena nunca la obligaron. Ella eligió el silencio. No porque fuera pequeña, sino porque era fuerte, y la fuerza, la verdadera, rara vez necesita permiso. La verdadera fuerza no se anuncia. Espera. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para leer más historias sobre militares y veteranos. Estas historias mantienen vivo el coraje para las generaciones venideras. Hay voces que pasamos por alto cada día sin oírlas, no porque sean silenciosas, sino porque ya hemos decidido lo que valen. Oímos acentos y asumimos límites. Vemos uniformes y asumimos importancia. Vemos insignias y decidimos quién es importante. Y al hacerlo, nos perdemos a las personas que llevan las historias más pesadas en los espacios más pequeños. El mundo nos enseña a buscar el poder en el volumen, en el rango, en el espectáculo, pero la verdadera fuerza no se exhibe, no exige, no interrumpe. Espera, observa, y cuando finalmente habla, lo hace no para ser vista, sino porque hay algo que salvar.
La próxima vez que alguien te parezca invisible, pregúntate qué te estás perdiendo. No todos los héroes caminan delante de ti. Algunos caminan silenciosamente a tu lado, cargando con más de lo que jamás llegarás a saber. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para leer más historias de veteranos de FOB. Estas historias mantienen vivo el coraje para las generaciones venideras.